Hola amigos de Perú 21 TV, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a este segmento donde vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo de la percepción de la corrupción a manos de Proética. Mi nombre es Mayra Calderón y lo que les voy a contar un poco es este informe, el Índice de Percepción de la Corrupción 2023. Perú registra su peor caída en el Instrumento de Medición Global de Transparencia Internacional desde el 2012. Estamos en cifras muy significativas a nivel de Mongolia, por ejemplo, ¿no? El Perú en comparación en las Américas se ubica en el tercio inferior por debajo de Ecuador, país que protagoniza por esos días una dramática crisis de inseguridad, de violencia generada por el crimen organizado, pero además, al comparar con otros países de la OCDE, también se ve, por ejemplo, que estaría penúltimo, superando solamente a México, también profundamente afectado por el narcotráfico. Cabe señalar que entre los países de este grupo también están los que muestran un mejor desempeño en el control de la corrupción, como Dinamarca, que obtiene 90 de los 100 puntos, Finlandia de 87 y Nueva Zelanda 85. ¿Qué les parece? Bueno, es una situación que ya se veía venir y para eso ya estamos con el director ejecutivo de Proética, Samuel Rota, con quien vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos revela este informe? Al menos ya los que estábamos atentos a la coyuntura nacional, ya sabíamos qué cosas estaban pasando con nuestro país, eh, el, el, la caída de la clase política, la percepción de la ciudadanía de no querer involucrarse en política ya nos decía bastante, pero esto es una confirmación, nada más. A ver, sí, tal vez lo más importante para empezar sea precisar el tipo de estudio que es este, para que la gente lo tenga claro, ¿no? Esto no es una encuesta, ¿no? No es que durante un par de semanas se recogió la opinión de las personas en la calle, ¿no? Este es un instrumento que utiliza Transparencia Internacional desde hace ya casi 25 años y lo que hace es recoger una serie de estudios producidos por fundaciones, por organismos multilaterales, por think tanks globales, que a través de sus expertos, sus propios expertos, recogen la situación de corrupción percibida por estos en los distintos países. Entonces, todo eso se organiza y nos da una mirada de un mediano plazo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí en la publicación de este año corresponde al 2023, es en realidad cómo se están moviendo las cosas con respecto a por lo menos 2 años atrás, ¿no? Entonces acá se está recogiendo, se está capturando el efecto de los casos de corrupción del gobierno de Castillo, ¿no? Recordemos los casos de Puente Carata, ¿no? Fray Vázquez acaba de ser finalmente detenido. Eh, los casos de la Municipalidad de Anguía, los del Ministerio de Vivienda, en fin, pero también se está capturando lo que pasa lo que ha pasado en el año 2023 hasta aproximadamente septiembre del año pasado. Estamos hablando de los problemas que tienen que ver con el hermano de la presidenta Boluarte, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a aparecer en abril, marzo del año pasado, ¿no? Pero también está recogiendo los problemas de los congresistas con respecto a las contrarreformas, ¿no? Por ejemplo, o al sabotaje que se ha tratado de hacer sobre instrumentos como la colaboración eficaz, también desde el Congreso, ¿no? O el estancamiento y los riesgos que han enfrentado investigaciones emblemáticas por todos los problemas que ha tenido el Ministerio Público en los meses anteriores, ¿no? La operación Valquiria es algo que no se ha recogido en las fuentes que alimentan este informe, ¿no? Pero, digamos, lo que se veía con respecto a
las afectaciones a los equipos de investigación, por ejemplo, que ocurre antes. Eso es algo que podría haber sido recogido y por lo menos, y por lo tanto afectado el resultado, que como usted señala, representa un deterioro, por lo menos inédito para el caso peruano, ¿no? Si uno revisa el valor del índice desde el año 2012, que es cuando se puede hacer una comparación anual, eh, uno ve que el índice en Perú se mueve de forma muy tímida, ¿no? Un puntito para arriba, un puntito para abajo. Esta vez ha habido ya un cambio de 3 puntos, y esto ha representado una caída de 20 países, 20 puestos en el ranking global. Eso es sin duda muy fuerte. Claro. Aquí tenemos dos tipos de mediciones, y es lo que yo estoy viendo en el cuadro, ¿no? El país, territorio Perú, IPC 2024, puesto 33, y en el ranking mundial es 121. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el IPC es el índice, el valor del índice, que es de 33 puntos en una escala de 0 a 100, donde lo mejor es 100, ¿no? Los países que tienen mejor desempeño se acercan a 100, ¿no? Ok. A 100 puntos. Perú obtenido 33, ¿no? El año pasado obtuvo 36, entonces nos estamos deteriorando. Pero además, ese puntaje le permite a Transparencia Internacional hacer un ranking, ¿no? Y poder ordenar a los países según el valor de su índice. Y en ese ranking, nosotros como país estamos en el puesto 121, ¿no? El año pasado estábamos en el puesto 101, entonces hemos retrocedido 20 posiciones con respecto al año anterior. Y como le digo, esto es producto pues del efecto de todos estos casos de corrupción, conductas antiéticas, abusos de poder, que se han ido ventilando casi sin tregua, ¿no? Y no solamente se recogen los casos en específico de lo que pudo cometer o lo que se pudo cometer en el Ejecutivo en la época de Pedro Castillo, sino además estamos hablando de acciones en conjunto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y otras instituciones que también jugaron en pared para que den finalmente este resultado. Sí, claro, las preguntas son genéricas, las preguntas que, que, que construyen finalmente este índice preguntan por la situación de la corrupción en un país determinado, ¿no? Eh, ¿Por qué tan grave cree que es la corrupción en determinado país? ¿O por qué tan grave cree qué tanta amenaza hay de corrupción sobre la gestión pública, ¿no? Entonces, son preguntas muy abiertas, que le dan a las personas que responden, como le digo, suelen ser expertos que rinden cuentas a fundaciones, a think tanks internacionales, sobre esta situación. Entonces, claro, se captura lo que pasa en el Ejecutivo, pero también en el Congreso, también en los órganos de justicia, también en los gobiernos subnacionales, ¿no? Porque es una apreciación general sobre la situación de corrupción ¿Qué en un país hacer? determinado. ¿Qué hacer, señor Rota, para revertir esta situación? Porque estamos en un gobierno que es la continuación del gobierno de Pedro Castillo, con una vicepresidenta que también lo acompañó en su plancha, que vemos hechos, por ejemplo, de querer apartar del equipo especial que investiga el poder al coronel Colchado, que eso ha salido hace poco, y que hoy día, bueno, se ha hecho entrega de Fray Vázquez Castillo, sobrino del expresidente golpista, gracias a una negociación de 11 meses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está permitiendo tantas cosas de esta naturaleza, donde se está castigando a lo que se hace bien y se premia a lo que se hace mal? Bueno, primero hay un serio problema de liderazgo, ¿no? Hay un serio problema de liderazgo al más alto nivel, ¿no? No sirven eh, los discursos que dicen que van a luchar sin cuartel contra la corrupción. Eso no sirve si es que no se traduce
en acciones concretas. No sirve tampoco que haya un estado de negación permanente, ¿no? La presidenta Boluarte y el primer ministro Alberto Tarola insisten en que no hay corrupción en el gobierno. No, claro, si uno lo compara con Puente Tarata, con Ministerio de Vivienda, en el caso de Castillo, no hay o no ha salido algo similar. Pero vamos, la corrupción no es solamente contratación pública, en obras públicas. La corrupción tiene que ver con la designación en puestos y acá hemos visto problemas casi desde el inicio de este gobierno. Todas las informaciones que han salido sobre personas que visitaban al ministro Tarola y luego obtenían contratos en una u otra entidad, las relaciones y la influencia de el hermano de la presidenta en la sobre el sistema de gobierno interior con los prefectos, subprefectos, eso también es o también puede entenderse como corrupción. Y mientras no haya un reconocimiento de que hay un problema ahí, no solamente por mencionarlo, los casos más emblemáticos, digamos, si no se reconoce que hay un problema serio ahí, va a ser difícil tomar medidas contra ello, ¿no? Fuera de eso ya hay otro tipo de medidas que están pendientes y que necesitan ser impulsadas con mucha decisión, ¿no? Pensemos en la reforma del servicio civil, una reforma que tiene más de 10 años y que nunca ha sido seriamente a- a, mm, sostenida y protegida y empujada por los gobiernos, por los distintos gobiernos. Hay ahí un, un problema serio, ¿no? De liderazgo, de reconocimiento, de decisión para adoptar y llevar adelante las reformas. Sí, sí. Bueno, es una gran tarea de todos, pero se necesita convicción, ¿no? Se necesita convicción, Mm. decisión de querer hacerlo. Como usted bien dijo, no de la boca para afuera, sino en acciones. Y eso es lo que nos falta, lamentablemente. ¿Algo más que desea agregar sobre este informe, señor Rota? Sí, tal vez señalar que no es solamente una cuestión del gobierno, ¿no? Sino que se necesita que otros poderes del Estado, otros órganos autónomos también eh, cambien, ¿no? Hay actitudes que no ayudan, ¿no? En situaciones normales estaríamos pues pidiendo a nuestros congresistas pues que impulsen las reformas, ¿no? Que se compren los pleitos por implementar medidas efectivas contra la corrupción, pero ahora cuando hay hasta incluso apariencia de complicidad, ¿no? E incluso investigaciones abiertas, es muy difícil, ¿no? Es sin duda muy difícil. Entonces, hay ahí un reto adicional. Bueno, vamos a ver entonces cómo toman estas mediciones de parte de los políticos, porque es una llamada de atención también, una llamada de atención. Ojalá que caiga. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Bien, era entonces el director ejecutivo de Proética, Samuel Rota, que nos estaba hablando sobre esta percepción de la corrupción. Perú, de lo que estaba, ha descendido 20 posiciones, ahora estamos en el puesto 121 en el ranking internacional sobre la percepción de la corrupción en nuestro país. Es increíble que se esté dando este resultado. Estamos por debajo de Mongolia, de Turquía, nos encontramos en el puesto 33. Ya nos dijo el especialista cómo se han hecho las mediciones y qué factores se estarían evaluando. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.